continuación, recibimos a la doctora Ivette Buendía de la Ciudad de México. Ivette es una muy buena amiga nuestra que nos ha ayudado en varios de nuestros cursos anuales de la Fundación. Ivette, muchas gracias. Y ella tiene vasta experiencia internacional, es una de las personas que más ha publicado y sabe de enfermedades intersticiales y específicamente de hipersensibilidad. Trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México y su charla se llama Proceso Diagnóstico Diferencial de Neumonitis por Hipersensibilidad. Muchas gracias por la invitación, gracias a la Fundación Aire por estar hoy con ustedes aquí. Y bueno, me pidieron esto, que habláramos del proceso diagnóstico diferencial de neumonitis por hipersensibilidad, y en los siguientes minutos pues vamos a intentar que nos quede un poco más claro por qué sí sospechar neumonitis por hipersensibilidad, pero no quedarnos con ese diagnóstico, sino buscar alguna otra causa que nos pudiera explicar los cambios que estuviéramos viendo. Como ustedes saben, desde el 2020 ya contamos con diferentes consensos que se han hecho para tratar de sistematizar el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Aquí les muestro el de ATS, que fue en colaboración con ALAT y con la Asociación Japonesa, y el de CHEST. Como sabemos, el de ATS, para tener un diagnóstico con una certeza definitiva, requerimos la biopsia, pero no en todos los pacientes se necesita, y entonces CHEST nos muestra que se puede alcanzar una confianza diagnóstica también de mayor de 90% sin tener biopsia quirúrgica. Pero si ustedes ven, los dos algoritmos usan prácticamente las mismas variables, teniendo una gran importancia la tomografía de alta resolución. Sin embargo, como lo acabamos de escuchar, el interrogatorio va a ser básico cuando estamos sospechando una neumonitis por hipersensibilidad, porque como ya nos decía, no solo en el ámbito laboral, también en el ámbito recreativo, en casa, tenemos que preguntar al paciente, y no solo una vez, sino varias veces, estar reinterrogando, porque a veces el paciente en la primera ocasión no recuerda alguna exposición, pero con el paso del tiempo se identifica cuál podría ser el antígeno, y eso es muy importante si diagnosticamos neumonitis por hipersensibilidad, así como para los diagnósticos diferenciales, como vamos a ver a continuación. Regresando un poco a la tomografía, en este consenso nos dicen que se puede separar como un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad, compatible o indeterminado. El patrón típico, como ven ustedes aquí, requiere al menos una normalidad tomográfica indicativa de infiltración parenquimatosa y una de vía aérea pequeña. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, la normalidad de infiltración parenquimatosa va a ser que tengamos vidrio despulido o atenuación en mosaico, y en la vía aérea que tengamos enfermedad definida como nódulos centrilobulillares o atrapamiento aéreo. Algo muy importante a recordar es que la neumonitis por hipersensibilidad principalmente va a ser difusa, y podemos o no tener preservación basal. Esto es muy importante porque a veces cuando estamos aprendiendo a ver los patrones tomográficos, el ver cuál es nuestra distribución nos puede ayudar a determinar, sobre todo en las fases fibróticas. Entonces, recordar que tanto cráneo caudal como axial, NH, los componentes los vamos a ver de manera difusa. Cuando decimos compatibles, bueno, tenemos estos cambios, pero vean que en las anormalidades parenquimatosas el vidrio despulido puede ser uniforme y muy sutil. Podemos ver consolidaciones del espacio aéreo, y esto no quiere decir que no pueda ser una NH, o podemos ver quistes pulmonares. Nuevamente, para ser compatible, aquí puede ser que es difusa, pero hay un predominio de lóbulos inferiores. Estas son las variantes que nos hacen dudar entre decir es una fibrosis pulmonar idiopática o es una NH fibrótica. Pero hay que recordar que siempre quedan estigmas hacia los lóbulos superiores. Entonces eso nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Y de manera axial, bueno, podemos ver también más cambios peribroncovasculares, pero siempre manteniendo estos cambios difusos. E indeterminado, bueno, si no vemos estos cambios. Recordar aquí también que es importante
cuando estamos con sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, pedir la tomografía si es posible en inspiración y expiración, porque en expiración es donde vamos a ver de manera resaltada los cambios en la vía aérea pequeña. Y vamos a empezar con algunos casos. Decidí hoy abordar este tema un poco en casos. Y entonces aquí les muestro una mujer de 64 años que no tenía antecedentes heredofamiliares de enfermedad intersticial. Ella era residente de la Ciudad de México, dedicada al hogar, con exposición a aves, tenía canarios desde hace 6 años y ella era cuidadora primaria. Era parte diabética hipertensa, lo cual estaba bien controlado con tratamiento y ejercicios, una persona muy disciplinada. Ella se quejaba de 24 meses con disnea progresiva, que cuando la consultamos ya era MMRC3, y tos en acceso seca. Pero aquí en el interrogatorio lo que llamó la atención es por qué si los pájaros o los canarios estaban desde hacía 6 años, por qué el padecimiento actual era de 24 meses. Entonces, reinterrogando a la paciente, nos confirmó que antes de que empezaran los síntomas, antes de esos 2 años, le habían regalado 2 pericos australianos. Entonces, ahí encontramos un antígeno diferente a canarios, pero que podía ser lo que nos estuviera teniendo la causalidad con los síntomas. Esta es la tomografía de la paciente. De este lado muestro la inspiratoria, del lado izquierdo suyo, derecho la expiratoria. Y vean ustedes cómo, recordando el patrón típico, empezamos a ver estos cambios, estos pequeños nódulos que están difusos, que están bilaterales, que vean que están tanto anterior como posterior. Y cuando vemos la espirometría, vemos el signo de las 3 densidades, más claro en el corte más alto. Vean otros cortes de esta paciente, cómo se siguen viendo cambios en la densidad de la tomografía y estos nódulos que van siendo muy parejitos todos, no vemos ningún otro dato. Y en las partes inferiores, como les decía, se siguen viendo aquí desde la inspiratoria, ya vemos los cambios en la densidad. Entonces, hicimos la espirometría, tenía un FBC de 62% con relación de 82. Ven ustedes la difusión tan baja que tenía la paciente y a la caminata pues presentaba desaturación como lo esperábamos. Se hizo antígeno aviario con una densidad de 0.19, nos da positivo. En nuestro centro, la densidad de 0.12, arriba de 0.12 es un antígeno aviario positivo. Aquí importante recordar, como ella tenía desde hacía 6 años el antígeno aviario, si no hubiera tenido síntomas, aunque estuviera en esta cantidad de densidad óptica, era por la exposición, pero al tener síntomas, entonces el antígeno se agrega al diagnóstico como un parámetro positivo. El resto de laboratorios y todos los estudios de autoinmunidad fueron negativos. Se hizo un lavado bronquialveolar y esto más bien con fines de aprendizaje y pues encontramos una linfocitosis de 43%. Por lo tanto, el diagnóstico de la paciente se quedó como una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica e iniciamos tratamiento con corticosteroides y con inmunosupresor azatioprina y la paciente está muy controlada actualmente. Esta otra mujer, 42 años, sin antecedentes heredofamiliares, residente también de la Ciudad de México. Ven ustedes aquí un tanto la importancia de la ocupación, como nos decía, ella era empleada de una gasolinera, sin enfermedades crónicas, sin exposiciones, ella negaba cualquier otra exposición a antígeno, no humedad, nada de otra cosa de exposición y no fumaba. Ella inició en septiembre del 2023 con un cuadro de astenia, dinamia, dolor torácico opresivo, diaforesis nocturna, disfagia, y en 3 meses tuvo una pérdida de 8 kilos. Esta disnea fue siendo progresiva y cuando ella consultó a varios médicos antes de llegar con nosotros, y el último médico la envió con un neumólogo. Cuando la vio ese neumólogo, la ve con disnea MMRC4 e indica de inmediato oxígeno aquí en la Ciudad de México a 5 litros por minuto continuo y le dice que se venga al INE. Nosotros la conocimos en noviembre, cuando llegó a urgencias, realmente llegó con un cuadro franco de insuficiencia respiratoria. Ven ustedes taquicardia, taquimnea, saturando al 70% a pesar del uso del oxígeno suplementario. Aquí les muestro su gasometría.
se lleva a la paciente, se interroga lo poco que se podía y al familiar, y esta es la tomografía simple de la paciente. Realmente cuando se vio esta tomografía, nuevamente pensando en los patrones, vean ustedes como si es un patrón difuso, sin embargo aquí ya vemos algunas zonas que no son tanto los nodulitos que les mostré, si hay zonas de vidrio despulido, pero sin embargo para nuestros colegas de urgencias incluso les parecía un patrón un tanto de crazy paving, sobre todo en las zonas basales, y veían las zonas de los cambios de signo de 3 densidades. Entonces ellos nos dijeron, bueno, y llamaron porque pensaban en una neumonitis contra una proteinosis alveolar, también por la edad de la paciente y que no había ninguna exposición. Sin embargo, piden interconsulta a la clínica de intersticiales y cuando llegó la clínica, al revisar sus estudios, llamaba la atención esta linfopenia de punto 53. La tomografía no pareció ni un patrón siquiera probable, entonces se decidió iniciar tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol, fluconazol, prednisona, y se pidió un panel viral extendido. Se tuvo ese mismo día una prueba de citomegalovirus sérica positiva, agregaron valganciclovir, y se programó para lavado y biopsias transbronquiales. Esta paciente, desgraciadamente, falleció el 15 de diciembre por un choque séptico. El lavado no alcanzaron, no pudieron, no fue representativo como para contar celularidad, pero la biopsia sí. Aquí la doctora Saraí Santos, que es una patóloga joven que tenemos, me hizo favor de regalar estas imágenes para mostrárselas, y ella llamaba la atención de estos infiltrados que vemos dentro de los alvéolos, que son como pequeños quistecitos, y un revestimiento de los septos alveolares por neumocitos que muestran megalias del citoplasma eosinófilo en diferentes células con núcleos grandes, irregulares e inclusiones nucleares y citoplásmicas basófilas. Cuando hacen inmunohistoquímica, confirman la presencia de citomegalovirus, y esa fue la causa de la defunción de esta paciente. Un hombre de 63 años que vimos también sin antecedentes heredofamiliares, también de la Ciudad de México, oficinista de la Fiscalía de esta ciudad. Él había fumado, pero lo suspendió hace 20 años con un índice tabáquico de 24 paquetes años. Actualmente era pasivo, semanal, porque juega dominó con sus amigos cada semana. Eso fue la única exposición que encontramos en el paciente. Él tenía diagnóstico de SAOS y usaba CPAP desde hacía 18 años. En diciembre del 2023 tuvo un cuadro gripal con descarga retronasal, acudió a un médico general, le dieron tratamiento antibiótico. Sin embargo, él persistía con una disnea que fue siendo progresiva hasta hacer MMRC3 y sibilancias audibles la última semana, y por eso pidió atención con nosotros. Cuando la revisamos en la consulta externa, estaba con una saturación de 88% sin aporte de oxígeno. Al poner FIO2 de 28 subía a 91, en general sus signos estables. Hicimos la tomografía, nuevamente les muestro la inspiratoria y la expiratoria, y vean ustedes cómo en la inspiratoria se veía apenas un discreto vidrio despulido generalizado, pero muy incipiente. En la espirometría, en la expiratoria, vean ustedes como aquí sí veíamos claramente un signo de las 3 densidades. Aquí les muestro los cortes siguientes, que prácticamente es lo mismo, y los cortes más inferiores, de hecho le costaba al paciente mantener la inspiración profunda. Vean ustedes como este corte está bastante movido, pero el signo de las 3 densidades se mantenía por todos lados. Hicimos la espirometría, ven ustedes, una capacidad vital de 59% con una relación de 75, pero aquí lo que llamaba la atención era que la DLCO estaba preservada. El paciente desaturó a la caminata. Realmente aquí en la Ciudad de México a veces es difícil que no desaturemos. Recuerden que empezamos a veces con saturaciones muy bajas, entonces al hacer los 6 minutos, el paciente disminuye. A este paciente, viendo esta espirometría, se decidió iniciar tratamiento inhalatorio con corticosteroides y con broncodilatadores, y lo citamos al mes. Al mes el paciente llegó feliz porque ya no tenía sibilancias, ya no tenía
todas las molestias por las que acudió inicialmente. Cuando hacemos la espirometría vemos una mejoría. Vean cómo ya no desaturaba en la caminata, bajaba, pero no desaturaba en la caminata. Y entonces el paciente se quedó con un diagnóstico de una bronquiolitis y no de una neumonitis por hipersensibilidad. Y voy a terminar con este caso, que es un caso del Hospital de Belviche, que publicó la doctora Vanessa Vicens con su grupo. Aquí tienen la referencia. Una mujer de 52 años sin antecedentes heredofamiliares, que era cuidadora principal de periquitos y jilgueros, y fuera de su casa llegaban palomas, porque la gente ahí les daba de comer, y entonces tenía una importante cantidad de palomas, al menos 2 veces al día, y este paciente cursaba con insuficiencia renal crónica y dislipidemia. Ella acudió a consulta al hospital de Belviche, también por disnea progresiva, por 1 año. Ellos hicieron inmunoglobulinas para periquitos y palomas, las cuales fueron positivas. También el resto de estudios de laboratorio eran normales. Y ven ustedes la tomografía que nos muestran en este artículo. Realmente vemos quistes de diferentes tamaños, difusos, bilaterales en una mujer de 52 años, pues el primer diagnóstico a descartar sería una linfangio, y el estudio general de las enfermedades quísticas, pero aquí importante, ya nos estaba diciendo esa exposición hacia las aves, y en el estudio pues ya veían también las inmunoglobulinas positivas. Vean sus pruebas de función pulmonar, nuevamente FBC conservada para la difusión era la que estaba más comprometida. Hicieron un lavado, pues no encontraron linfocitosis, aquí porque lo podemos explicar, bueno, no había tanta inflamación en la tomografía, y llevaron al paciente a biopsia, y pues vean que los cambios de la biopsia eran compatibles con una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, este caso sobre todo quise presentárselos para recordar que es compatible para NH, las enfermedades quísticas pueden ser una neumonitis por hipersensibilidad. Le retiraron las aves, iniciaron corticosteroides y broncodilatadores. Vemos una respuesta tanto en pruebas funcionales como en la clínica, pero a los 10 años vuelve a llegar la paciente con una recaída clínica. Vean nuevamente la caída de la difusión, y esta es la tomografía que nos muestran también en este estudio y en este artículo, y vean ustedes cómo ya vemos cambios diferentes a los iniciales. Esta paciente sí pudo quitar sus pájaros, pero los pájaros o las palomas que llegaban a casa no. Entonces, completamente no pudo quitar el antígeno, y entonces en estos casos vemos cómo una NH no fibrótica puede progresar con el tiempo a una NH fibrótica. Por último, en resumen, quiero decirles que sí, siempre tenemos que sospechar la neumonitis por hipersensibilidad, pero tenemos que ver que sí nos cuadren las partes del rompecabezas para poder asegurar que es una neumonitis por hipersensibilidad. Si hay algo que nos diga a lo mejor es otro diagnóstico, busquemos, y busquemos, porque no solamente las aves, o como ya vimos, no solo algunas exposiciones son causantes de neumonitis. Entonces, hay que acostumbrarnos a ir haciendo una lista y viendo que sí vayamos hacia un buen diagnóstico con el paciente, porque a veces la vida, como vimos, depende de ello. No me puedo ir sin decirles que los seguimos invitando al registro iberoamericano de neumonitis por hipersensibilidad. Sin duda, vamos a aprender mucho más de esta enfermedad con su participación. Gracias por su atención.